En Sin Distancias ocupamos los últimos minutos a intentar comprender el mundo que nos rodea y para ello contamos siempre con la ayuda del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Hoy queremos analizar las transformaciones de los procesos culturales que se están produciendo en la actualidad y conocer las prácticas culturales emergentes de los jóvenes. Las nuevas tecnologías hacen que estos procesos sean transnacionales, pero al mismo tiempo cada país tiene sus características. Vamos a conocer un trabajo de intercambio realizado entre un grupo de investigación de México y el Grupo de Cultura Urbana de la UNED, que pone de manifiesto cómo, en medio de la crisis, los jóvenes se adaptan a la inestabilidad laboral y encuentran nuevas vías para emprender su camino. Hablamos con Francisco Cruces, que es director del Departamento de Antropología de la UNED y que ha coordinado la investigación, y con Montserrat Cañedo, que es profesora de este mismo departamento. Hoy conversamos con Francisco Cruces, uno de los coordinadores de un proyecto de investigación del que acaba de salir recientemente un libro que se llama Jóvenes, Culturas Urbanas y las Redes Digitales, publicado por la editorial Ariel, y que es, digamos, uno de los resultados de un proyecto de investigación, yo diría, ambicioso, que ha implicado a dos equipos de investigación que han trabajado de forma paralela, pero en localizaciones distintas, que son México y Madrid, que trata un poco ese imbroglio de cuestiones que tienen que ver con la juventud, la cultura urbana, las redes digitales y la cuestión de lo trendy, de la innovación, de qué sea la innovación, qué sea la emergencia, ¿no? Paco, cuéntanos un poco cómo surge este proyecto y cómo lo habéis llevado a cabo. Bueno, mira, el proyecto tiene como subtítulo Prácticas emergentes en las artes, las editoriales y la música. Y básicamente surgió de una iniciativa de Fundación Telefónica en México y en España por estudiar estrategias creadoras entre los jóvenes. Una inquietud que trajo Néstor García Canclini a Madrid hace 2 años y me dijo, mira, vamos a hacer esto en Ciudad de México, ¿qué tal si hacemos también en Madrid un estudio semejante? Entonces fuimos madurando la propuesta. La propuesta inicialmente giraba en torno a la categoría de trendsetter o establecedores de tendencia, asumiendo que podíamos dibujar un target, un público de jóvenes que crean en el sentido más convencionalmente cultural del término, en el sentido que son productores en esos campos que he mencionado de las artes, la música y las editoriales. Era la referencia era un poco a esas industrias culturales. En las industrias culturales y en la reconversión de esas industrias hacia lo que ahora mismo se está llamando en Europa y también en América industrias creativas, que de alguna forma han desplazado el énfasis y los formatos y los modos de producción de esas industrias que la sociología convencional llamaba industria cultural y que hoy día se extienden capilarmente a otro montón de actividades y que implican lógicas de producción y de consumo mucho más descentralizadas, con un énfasis menos en carreras profesionales definidas, sino más en la migración entre disciplinas, entre formatos diversos, entre conocimientos formalizados en la escuela o en titulaciones convencionales y nuevas formas de conocimiento. Habéis planteado un vínculo, una relación directa de todo esto con la ciudad. Uh-huh. Sí, por esa razón también el título hace referencia a culturas urbanas, porque la masa de la etnografía de ambos equipos es en Ciudad de México, en México DF y en la Ciudad de Madrid. Inicialmente la propuesta, ya digo, que recortaba mucho ese ámbito y ese público. En buena medida el resultado de la colaboración entre esos equipos ha sido problematizar, diluir en cierta medida y sobre todo disputar algunos de los supuestos que introduce la idea, por ejemplo, de que existen creadores, entre comillas,
como las sujetos clases creativas, ¿no?, que se pusieron de moda como concepto. De alguna forma poner entre paréntesis esa construcción cultural y trabajar sobre efectivamente un público de jóvenes que se mueven o que transitan en distintos tipos de actividades, pero que en nuestro caso pues ha incluido no solamente música o artes plásticas, sino que ha incluido también diseño, ha incluido community managers, ha incluido cool hunters, ha incluido skaters, ha incluido peluqueros, ha incluido blogueros, poet hunters, muchas actividades diversas, ¿Y ¿no? metodológicamente cómo habéis organizado, estructurado el proyecto? Pues mira, uno de los puntos en la metodología es que como efectivamente algo que se está produciendo en los nuevos modos de producción cultural es la interdisciplina, la fertilización cruzada, el movimiento entre campos de saber, y de alguna forma una de las cuestiones teóricas principales que planteaba Néstor era el cuestionamiento de la idea de campo, en el sentido sociológico del término. Esto es algo presente en todas estas áreas que estamos diciendo, ¿no? Es decir, que el campo editorial, por ejemplo, pues está reventado. En el sentido de Bourdieu, ¿no? Un campo cultural. Está reventado por 12 costuras distintas, igual que le ocurre al campo de la música, ¿no? Pues de alguna forma eso nos obligaba metodológicamente también a transitar, es decir, a hacer equipos multidisciplinares donde hubiera no solamente antropólogos, sino que hubiera artistas, había especialistas en jóvenes, juvenólogos, había gente especializada en emprendeduría en la red, tanto en el equipo mexicano como en el español. Claro, la pregunta para mí, que soy un antropólogo urbano que no está mucho en la red, pues yo soy un antropólogo sin Facebook, ¿no? En algún momento era qué hace un pues, tarra que diríamos. No te esperes aquí, mucho porque ¿no? a lo mejor ya llega a ser imposible ser claro, antropólogo sin Facebook, hace o sin Facebook, pero sin estar en la red. Desfeibuscado como ¿Quién yo. te Facebookará a ti? Exactamente, en un tema como ¿no? Bueno, de alguna forma el interés para mí ha venido no solamente de la pertinencia y la urgencia, creo yo, de este estudio, ¿no? En relación con algunas de las motivaciones teóricas que ahora voy a comentar, sino al mismo tiempo de la posibilidad de contar con un equipo de gente tremendamente competente que trabajaban en cada una de esas áreas. Entonces el trabajo que estamos presentando, este libro, está publicado en Ariel. Hay una versión online también que pueden encontrar en la página de la Fundación Telefónica, que ha sido extremadamente generosa en darnos el apoyo para la investigación. Es un libro publicado bajo una licencia Creative Commons, ¿no? Exactamente, y al mismo tiempo ha sido extremadamente libre el modo de trabajar. Quiero decir que una de las cosas que yo planteé del principio a Néstor es, bueno, si vamos a trabajar en esto, vamos a trabajar con hackers, por ejemplo, vamos a trabajar con movimientos sociales urbanos, vamos a trabajar con gente que probablemente vea las grandes compañías como un enemigo. Entonces tenemos que trabajar con la garantía de una absoluta libertad, y así ha sido. En el equipo madrileño yo quería comentar algunas de las contribuciones y de los temas que hemos trabajado. Por una parte, Héctor Fouce, que es un comunicólogo de la Complutense, ha trabajado sobre música y sobre la redefinición tanto de los públicos como de las estrategias de la industria en la era de Internet. Amparo Lassen, también una socióloga de la Universidad Complutense, tiene un ensayo, a mi juicio, de los más iluminadores sobre autofotos en la red entre jóvenes y el nuevo género que supone la fotografía digital, ese hecho de al mismo tiempo ser el objeto retratado, el retratador, y ser espectador de eso mismo y de la circulación de eso en un grupo. Está Joya Durán, a quien ya conoceréis alguno de nuestros oyentes porque ha venido aquí a este programa, ¿no?, a hablar de arte. Ha hecho un recorrido sobre los tres grandes circuitos del arte madrileño contemporáneo desde los años 70, digamos el arte oficial, entre comillas, el de las galerías, el circuito más comercial, y el de la emprendeduría, ¿no?, las nuevas formas de reconversión del arte en emprendeduría.
Sara Sama, que trabajó con Cool Hunters y con VJs. VJs son compositores de imágenes en tiempo real, que son dos estudios de caso muy interesantes para tomarlos como analizadores del papel de la imagen y de esto que estabas llamando lo trendy o lo cool en esta nueva economía. Y Fernando González de Requena, que ha trabajado sobre hackers y productores de software. Y finalmente la empresa Designit y Maritza Guadarrama, que coordinó un equipo que hizo un cuestionario online, un cuestionario cuantitativo, que construimos nosotros mismos, lo construimos con ellos, para tener una herramienta común para comparar, digamos, actitudes de internautas y formas de producción y de consumo entre los internautas jóvenes en México y en Madrid. En concreto, en ese cuestionario hay dos partes abiertas que fueron las más interesantes. Una es en la que le pedíamos a la gente que contaran su vida en un Twitter, que nos dio como unas 1000 entradas, 1000 microrrelatos de vida, para hacer un análisis cualitativo de ello. Y en otra en la que les pedíamos algunos referentes culturales que mostraron cómo algunos de los referentes de la juventud son comunes ahora mismo, con perfecta independencia de las ciudades donde hagas este ejercicio, ¿no? Es decir, Bueno, comentabas al principio que hay en este libro un trabajo con la cuestión de la novedad, incluso se maneja el concepto de trendy, pero hay también una crítica, digamos, a ese concepto, ¿no? ¿Cómo articularías un poco esta...? Sí, bueno, de entrada hay muchas cosas que deconstruir en todo el discurso sobre la creatividad como aptitud y de los sujetos creativos como constructo, ¿no? O como imaginario, ¿no? La primera es que la creatividad sea una cuestión individual, que sea una cosa de ciertos sujetos, ¿no? La segunda es que sea transclasista, es decir, que no exista una reconversión de capitales culturales en el sentido más convencional del término. La tercera es que efectivamente se puedan separar los grupos y las redes donde circulan las formas de conocimiento y de producción de los sujetos que individualmente en un momento dado introducen la lógica de la autoría en ellas. De modo que yo creo que sí es importante tomar con mucha prevención la noción de lo nuevo como algo individualmente producido ex novo, y que además no estuviera sujeto además a toda una construcción institucional, comercial, que de alguna forma instituye qué es lo valioso y qué tiene menos valor. Es una crítica que tiene mucho sentido, porque la cuestión de las clases creativas como concepto ha tenido cierto éxito últimamente, ¿no? En ciertas disciplinas, no tal vez en la antropología, pero sí en economía, en gestión empresarial, incluso en análisis urbanístico, ¿no? La idea de que hay unas clases de jóvenes de clase media que trabajan en industrias culturales o en cuestiones de tecnología, que viven en los centros de las ciudades y de los que depende un poco, digamos, la nueva economía, ¿no? Es otro de los conceptos. Sí, pero digamos que el esfuerzo aquí ha sido no solamente quedarnos en hacer una deconstrucción de Richard Florida, por ejemplo, ¿no? Y digamos, el sometimiento a las lógicas del mercado, de las lógicas de producción, de las lógicas de creación. Lo que hemos querido es, por una parte, tratar de pensar la novedad y ver qué nos permite pensar desde los propios agentes, desde los propios sujetos, que nos permiten pensar esas lógicas en términos de corrientes culturales, ¿no? En ese sentido, es cierto que, sobre todo la parte de Néstor García Canclini, una de las motivaciones para la investigación es una insatisfacción con la comprensión de la cultura y de la producción cultural en los términos que heredamos en las ciencias sociales, por una parte de las nociones de estructura, nociones estructurales como la noción de clase o como la noción de campo. Que aparecen agotadas a veces ante la lógica de la novedad, porque son fundamentalmente reproductivas, porque nos explican mucho más qué es lo que se mantiene que no qué es lo que aparece de nuevo o se desliza o se desplaza, ¿no? Y por otra parte también una cierta insatisfacción con lo que fue la explosión de la literatura sobre jóvenes en los años 90 en términos de tribus urbanas, de sociabilidad, de socialidad, de territorialidad,
yo comento al comienzo de mi texto que parecemos haber pasado del tiempo de las tribus al tiempo de las corrientes, ¿no? Uh-huh. Y pensar en términos de corrientes culturales no es nuevo, porque de hecho uno de los libros que yo he utilizado, que es el de The Invention of the Cool, de Thomas Frank, es muy interesante ver cómo la industria americana de los años 60, en concreto la publicidad o la industria de la ropa o de la moda, realmente ya están implementando este nuevo concepto de la producción y de la industria, tratando de liberar, entre comillas, a los sujetos del viejo orden industrial de la producción en cadena y de la producción en masa, ¿no? Viendo un poco el índice y los distintos trabajos, ¿no?, o artículos o textos que lo integran, me da un poco la impresión de que el equipo mexicano quizás sí ha estado un poquito más en conversación con lo que son los campos culturales más clásicos, ¿no? O sea, más clásicos en el sentido, pues, la música, la literatura, y el equipo de Madrid quizá busca unas esferas un poco distintas, ¿no?, en relación con estas corrientes Nosotros que comentas. Hemos pivotado más en torno al concepto de práctica. Nos parecía que describía mejor de qué se trataba, que no tratar de meter la multiplicidad de actividades y de estilos que parecen moverse por la ciudad en campos definidos, porque justamente lo que encuentras es que buena parte de estos creadores ponen, por ejemplo, su sociabilidad o la fiesta o el consumo musical o la forma de vestir al servicio de su producción en otros ámbitos, ¿no? O sea, que pienso, si desdibujas la idea de campo y tratas de buscar empíricamente espacios donde documentar esta creatividad, y eres antropólogo, ¿qué te lleva a seleccionar, digamos, un VJ y no otro agente urbano que también tiene prácticas creativas? Claro, ese problema de cómo ponerle puertas al campo, que no deja de existir, quiero decir, que no deja de estar jerarquizado en sus propios términos, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos navegado a cabotaje, o sea, nosotros hemos seguido a nuestros sujetos y no los hemos predefinido. Es lo que llaman Néstor y su equipo le llamaban la técnica de bola de nieve, ¿no? O sea que, por ejemplo, unos os llevan a otros. Claro, unos nos llevan a otros, una actividad nos lleva a otra. Lo que no parece que haya es la capacidad de a priori establecer que efectivamente son las editoriales y los sellos musicales el lugar donde encontrar las nuevas formas de creatividad. También hay que decir que el libro es crítico con la idea de tendencia cultural, es decir, hay cosas que la idea de tendencia permite pensar muy bien, como es la particularidad, como es la generación de un nuevo sujeto, que es un sujeto red, como son las lógicas colaborativas, como son los cambios en el régimen del conocimiento, y al mismo tiempo hay cosas que no permite pensar, como es, por ejemplo, la materialidad de la producción, que muchas veces aparece invisibilizada detrás de estas categorías, o como puede ser también una cierta imagen muy restringida de lo que es la innovación. La categoría de emprendedores yo creo que es, en ese sentido, la categoría más significativa de ese cierre, ¿no? Que una última pregunta que me gustaría hacerte, Paco, que ya no tenemos tiempo, es si permite dar una imagen distinta de México y de Madrid. ¿Si os ha permitido esta investigación encontrar alguna diferencia en los modos de ser joven, ser creativo y utilizar las redes en este contexto? Estoy seguro que quien se lea el libro lo va a encontrar. Bueno, lo gracioso es que lo va a encontrar entre líneas, porque conceptualmente nosotros hemos ido trazando un puente con México, y probablemente las diferencias que son insondables han quedado como un resto, pero es un resto enorme. Bueno, pues animamos a nuestros lectores a que se hagan con el libro y le echen un ojo, y agradecemos a Paco que haya estado hoy aquí. Y vamos a decir también que la música que suena es mía. Jóvenes, culturas urbanas y redes digitales, prácticas emergentes en las artes, las editoriales y la música, es el título del libro realizado por los antropólogos sociales Néstor García Canclini y Francisco Cruces, y está editado en la colección de libros Fundación Telefónica Ariel. La versión digital del estudio está disponible en la página web de Fundación Telefónica.